nos toca se llama de la amargura a la dulzura. Amén. ¿Cómo se llama? De la amargura a la dulzura. Gloria a Dios. ¿Verdad que cuando venimos al Señor notamos un cambio en nuestra vida? Un cambio de carácter, un cambio de mente, un cambio de toda nuestra manera de ser. Hay un cambio. Si no ha habido cambio, entonces, ¿verdad? Puede ser que todavía Jesús no ha trabajado en ese corazón. Pero siempre hay un cambio. Nuestro tema se llama de la amargura a la dulzura. Aleluya. ¿Quién ha conocido gente amarga, verdad? Ese es amargado, dicen. Por el carácter, ¿verdad? No le puedes decir nada porque está amargado. No le digas nada, no lo molestes. ¿Cuántos han conocido personas dulces? ¿Verdad? Amables, cariñosas, las cuales tú te puedes acercar a ellos y con una amabilidad, ¿verdad? Sabes que te van a tratar. Y hasta cuando sabes que la persona es gruñona, ¿verdad? Hasta la manera en que le hablas es más como, pues, no, a ver si quiere, dice, ¿verdad? Pero cuando sabes que es amable, entonces con esa amabilidad sabes que te va a responder con confianza, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Un poco acerca del carácter, un poco acerca de las cosas como Dios nos va llevando en la vida cristiana. En el camino del Señor es un caminar, ¿verdad? Y dicen que el verdadero carácter de alguien lo puedes descubrir cuando se encuentra en pruebas, cuando se encuentra en una necesidad, en algo difícil. Y yo he notado, ¿verdad? Que también, esto yo lo he descubierto, ¿verdad? Que descubres quién es verdaderamente la persona cuando está bien dormida y lo despiertas de repente. Si se despierta enojado, es porque así es su verdadero carácter. Si se despierta amable, es porque así es su verdadero carácter. ¿De veras? ¿Sí? Y no voy a decir, ¿verdad?, nombres, pero he conocido personas que la tocas y dices, quítate de aquí, ¿verdad? Sí, o déjame, ¿por qué me despiertas, verdad? ¿Por qué? Porque ahí reaccionamos como verdaderamente somos, ¿verdad? No estamos pensando. Y pues bueno, también cuando estamos atribulados, cuando dicen que nos llueve sobre mojado, es cuando verdaderamente en esas situaciones podemos ver quién verdaderamente somos. Amén. Ahí es donde verdaderamente sabemos si la persona tiene paciencia, si la persona es una persona de la cual Dios ya trabajó en ese carácter, ya trabajó en esa persona y lo va moldeando. Y no quiere decir, ¿verdad?, que no tal vez no te sientas mal si todavía Dios está trabajando en tu corazón, en tu carácter, porque tal vez nos vamos a morir y Dios todavía va a ir limando, ¿verdad?, las asperezas de nuestra vida. Y como aquel que trabaja en la olla de barro, ¿verdad?, la va moldeando hasta que la deja bonita. Acabamos de leer la palabra del Señor allá en Éxodo capítulo 15, versículo 11. Qué bonitas las alabanzas a Dios. Y cuando la haces de corazón, qué bonita. Mira, leámoslo nuevamente porque me gusta. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? La persona que escribió este libro estaba gozosa. Moisés, muy gozoso. Y el pueblo estaba gozoso. Cántico de Moisés y de María. Una gran victoria. Cuando acabamos de tener una victoria, estamos emocionados. Estamos contentísimos. Y decimos, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? Queremos más. Y está bien. Hay que disfrutar las victorias. Hay que disfrutar cómo Dios nos va llevando de victoria en victoria. Y el caminar del cristiano es de victoria en victoria, pero entre victoria y victoria hay partes.
donde no son muchas las victorias, donde nos toca aprender, donde nos toca ser probados. Y esas partes, ¿verdad?, son las que nos hacen ver nuestra necesidad o nuestras debilidades, en qué batallamos, en qué nos cuesta. Amén. Son esas partecitas, ¿verdad? Cuando venimos enfrente, ¿verdad?, yo le empiezo a decir mi testimonio, ¿no? Que tal año hice esto para el Señor y el Señor me respondió, el Señor me sanó de esto. Pero siempre a veces omitimos, ¿verdad? No, que tal fecha yo, la verdad que yo ya no quería ni venir a la iglesia. Sí. Pero como les digo, es bueno celebrar las victorias en Dios, y dice allá en Isaías 40, versículo 18 al 20. Bueno, como lo di muy atento, vamos a leerlo también. Yo los iba a parafrasear, pero dice Isaías 40, léanlo juntos, 18 al 20. Así como están sentados. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende. No es ese. Y le funde cadenas de plata. No es ese. 40, 18. No. Hablaba que dice, no habléis de las cosas pasadas, porque ya no las mencionéis. Dice, porque he aquí que Jehová Dios hace cosas nuevas. A ver si alguien lo busca. Pero Jehová Dios hace cosas nuevas. Acabamos de leer a alguien que había visto el mar partirse en dos. Y ya hemos hablado de que la Biblia no son mitos. Esto es realidad. Esto es poder de Dios. Y nos... ¿Ah? Amén. ¿Qué dice? No os acordáis de las Cosas pasadas, traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Sí? He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Haré cosas maravillosas. Entonces celebramos las victorias. Celebramos cuando Dios nos da esa victoria hermosa. Y aquí está María y Moisés celebrando que Dios había hecho cosas maravillosas. Por eso habla tan bonito en ese versículo. Y todo el capítulo de este capítulo es donde cantamos: cantaré a Jehová por siempre. Su diestra es todo poder. Maravilloso es nuestro Dios. En esa celebración de los hebreos había fiesta. Es más, mire, hubo danza, hubo cántico, hubo música. Y ahí andaban María, ¿verdad?, la hermana de Moisés y Aarón, celebrando, y iban con panderos y las otras mujeres le siguieron. O sea, hubo fiesta. Amén. Se alegraron, se gozaron, y Dios le agrada que le celebremos siempre las victorias. Aleluya. Pero cuando celebramos las victorias, ¿verdad?, nuestras experiencias en los problemas que hemos tenido, ¿verdad?, y es bonito, pero después de esas victorias a veces es cuando viene, ¿verdad?, la bajada. Lo que es, ya pasó la victoria, ya pasé esto, Dios me mostró, y ahora ¿qué más sigue? Debemos de proseguir hacia enfrente, porque Dios nos va a enseñar cosas nuevas. Y parece ser que a veces después de una gran victoria viene un caminar en el desierto, fíjense. Dice la palabra del Señor ahí donde leímos en el versículo 22 que Dios dirigía a Moisés y le dice que partieran del Mar Rojo y salieron al desierto, fíjense. 3 días los mandó el Señor a caminar. El pueblo de Dios que estaba cantando, bailando, tocando pandero, y decía: maravilloso es nuestro Dios, qué alegría, qué gozo, como a veces nos pasa el domingo, ¿verdad? Y cuando nos presentamos al trabajo el día lunes, como que el cántico, ¿verdad?, se borra, como que se borra.
y empezamos a caminar nuevamente nuestra semana. ¿Se han dado cuenta? Deberíamos llevar el mismo gozo, ¿verdad? Al lunes, al martes y esperar hasta el miércoles para estar más gozoso. Y como dice el canto, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, me gozo miércoles. Y así, cuando dice al llegar domingo se me aumenta el gozo y no sé por qué. Sí, y es donde empieza el lunes, pero como que se borra el cántico. Como que empieza la semana y ahí vamos el lunes, ¿verdad? Y el martes, y ya cuando venimos el miércoles ya necesitamos agua nuevamente. ¿Quién es nuestra agua? ¿Quién quita nuestra sed? Jesucristo, nuestro Dios. Gracias a Dios porque Él no se cansa de nosotros. Él no se cansa de nosotros, Él siempre nos acepta, Él siempre está buscando que le busquemos. Gloria a Dios. Pero Dios, después de una gran victoria, los manda a caminar 3 días sin agua. ¿Cuántos han ayunado 3 días sin agua? ¿Verdad? Cuesta. ¿Cuántos caminaron en el desierto cuando venían 3 días sin agua? Cuesta, ¿verdad? ¿O no? Ninguno pasó el desierto aquí. 3 días sin agua. Bueno, a lo mejor ustedes fueron más, ¿no? Por eso, más de 3 días. Pero la verdad es que el desierto cuesta. Después de la gran victoria, a veces cuesta volver a empezar a caminar nuevamente, pero Dios quiere enseñarnos algo siempre. Dios siempre quiere mostrarnos algo hermoso y a veces lo hace a su estilo, al estilo que Él quiere. Nos hace a veces pasar por pruebas. Recuerde esto, Dios prueba a sus hijos. Dice la palabra del Señor que Dios no tienta a nadie. Porque una es la tentación y otra es la prueba. Dios nos prueba, pero Dios nunca nos tienta. Porque cuando Satanás tienta a la persona es porque sabe lo que te gusta. Y Dios no hace eso. Dios prueba para que te vayas aprendiendo a caminar, para que vayas aprendiendo como los bebés, ¿verdad? Caen, se levantan, caen, se levantan, caen, se levantan y empiezan a aprender hasta que después ya no los puedes parar de correr, ¿verdad? 3 días el Señor los mandó al desierto y empezaron a ser probados. Y los empieza a probar en esta ocasión sin agua y los manda, ¿verdad?, a caminar por 3 días. Y a veces el Señor nos prueba una vez y después de esa prueba nos da otra, y para ver, como que a ver hasta dónde está nuestra fe, hasta dónde está nuestra confianza en Él. Sí, porque nosotros miramos la bendición de Dios y cuando pasamos la prueba parece que nuestra fe está bien alta, ¿verdad? Pero nuevamente somos probados y vuelve nuestra fe a empezar a querer subir, como que si se bajara todo el tiempo. Pero Dios prueba nuestra paciencia, nuestra confianza en Dios. A veces, ¿verdad?, miramos cristianos que cuando están en una prueba y la pasan increíblemente, puedes ver, este es un gran hombre de fe, una gran mujer de fe, y después viene otra prueba y se apagaron y se fueron. Yo conocí un joven aquí en pleno, como he estado en la iglesia por muchos años, he visto de todo, ¿verdad? Un joven que iba a la iglesia y parecía que él tenía una fe grande, porque cuando estuvo su mamá enferma allá en Guatemala, este joven empezó a ayunar y porque estaba enferma, supuestamente le habían hecho brujería, él se puso a ayunar, fíjense, 5 días ayunando. Me sorprendió ese joven porque con una decisión dijo: voy a ayunar y voy a salir victorioso de esta prueba que está pasando mi mamá. Y hasta pasó enfrente cuando él dio el testimonio del milagro que Dios había hecho, porque Dios responde. Respondió,
Dios salvó a la mujer, a su mamá que estaba enferma, salió victoriosa, se convirtió al Señor y hasta enfrente se arrodilló y él alzaba sus manos y decía: Dios, tú eres maravilloso, no hay nadie como tú, yo a ningún Dios voy a servir como este. Pasaron unas semanas y el joven se fue. Hay diferentes personas, ¿verdad? Así, que pasan una prueba, pero después viene otra y no la pasan. Pero por eso, ¿verdad? Debemos de tomarnos siempre de la mano del Señor para seguir caminando, porque este es un proceso. Toda nuestra vida hasta que lleguemos al reino de los cielos. Y por eso la palabra del Señor dice que el que quiera estar firme, mire que no caiga. Y es por eso que no debemos juzgar a nadie. Nadie conoce las fuerzas de ella o de él. Solamente Dios conoce nuestras fuerzas. Y sí, Dios a veces nos prueba y nos prueba duramente. A veces sí. Es duro a veces como Dios nos prueba, pero Dios sabe que vamos a salir victoriosos. Por eso nos da una prueba así para que podamos aprender. Y entonces van caminando en el desierto y llegan a un lugar y encuentran un lugar que se llama, bueno, no se llamaba Mara, le llamaron Mara porque Mara significa amargura o amargo. Yo tenía una amiga que se llamaba Mara y era amarga, como solo ella. ¿Sí? De veras, era amarga. Se llamaba Mara. Yo le dije: ¿por qué te pusieron Mara? Y era cristiana en la iglesia, ahí en la escuela la conocí. Y tenía un carácter así, como enojón. Yo le dije: ¿por no te hubieran puesto Mara? Le digo. Pero Mara significa amargura o amargo. Llegaron a este lugar y quisieron beber el agua, y el agua estaba amarga. ¿Cómo es, verdad? A veces pensamos que como cristianos todo se nos va a alinear enfrente de nosotros, que después de algo viene lo de otro, ¿verdad? Y Dios va a poner esto enfrente de mí y luego lo otro. A veces no. A veces pareciera que Dios mismo nos hace como Jonás, ¿verdad? Ya que estamos bien cómodos debajo de la sombra, nos quita la sombra. ¿Sí? Ese es nuestro Dios. Maravilloso, y debemos alabarle siempre, aunque nos esté yendo mal. ¿Saben que yo sufrí 10 días? Estos 10 días que pasaron, a lo mejor no lo supieron ustedes, ¿verdad? Pero yo tenía una bolita aquí, de este tamaño, adentro, como una bolita de grasa, no me estorbaba. A veces me la tocaba para ver si estaba ahí. Pero jugando con Erwin la semana pasada, cuando todavía estaba afuera aquí, estábamos jugando y me hice así, y con eso se me infectó, y lo tuve infectado como por 5 días. Cuando me empezó a dar calentura, Sandy me dijo: tómate la amoxicilina. Me la tomé y se me empezó a quitar la calentura, y ya después se me hizo fácil porque ya me había pasado una vez, se me quitó la infección, y dije: después que se me quite la infección me voy, que me operen, que me quiten esa bolita, pues sencillo. Pero esta vez no se me quitó la infección, tuve que ir al doctor y me dio más medicina para la infección, ya prescrita por el doctor, no por la doctora Sandivel. Entonces ya no aguantaba yo. Aquí todavía estuve el miércoles en el culto con ustedes, pero yo ya no aguantaba. Cualquier cosa que me tocaba llegaba a ser el círculo rojo de aquí, hinchado. Y bueno, ya ayer fui a la emergencia porque ya no aguantaba la presión aquí, y me lo estriparon y me hicieron sufrir como por 10 minutos porque no me pusieron anestesia. Y sí sufrí mucho esos 10 minutitos de mi vida. ¿Sabe qué? Con el dolor se te quita el estrés, fíjense. Si un día estás triste o estresado o como que no te puedes tranquilizar, necesitas un tratamiento de dolor, fíjense. Después de ahí, de eso, del hospital, que me presionaron el pecho, todo lo que quisieron, me estirparon eso, mira qué tranquilo quedé. Pero menciono esto porque a veces no todo sale como uno quiere.
No todo sale como uno quiere, pero Dios está con nosotros. ¿Sí? Dios está con nosotros. Él nos está observando. Él está mirando cómo actúas, cómo hablas, cómo reniegas también. Gloria a Dios. Amén. Entonces, no siempre nos sale todas las cosas como queremos. Y está el pueblo de Israel ahí enfrente del agua, pero no lo puede beber. Y como Dios siempre tiene una solución para nuestra vida, pero a veces nosotros no sabemos acercarnos a Dios. A veces, ¿verdad?, necesitamos aprender a hablar con nuestro Dios de una manera más amable, de una manera de adoración, de alabanza. Yo entiendo que a veces ya no aguantamos el problema y le decimos, Dios, yo ya no aguanto. Pero la manera en que lo hacemos a veces no es la correcta. Dice que el pueblo de Israel renegó y empezó a molestar a Moisés. Y como que le decían, ¿y qué vamos a tomar agua pues? ¿Verdad? Ese pues que le ponemos siempre. ¿Qué vamos a tomar? El agua está amarga, no tenemos sed. Y ustedes han visto cuando los niños se están molestando, y si tienen hambre y si tienen sed, ¿verdad? Hasta enojados están a veces cuando no comen a tiempo el lonche, ¿verdad? ¿Sí? Ya, lo que sea, dice, y pasamos en el drive-thru, ¿verdad? Cualquier restaurante, y ¿por qué no se apuran? ¿Sabe qué? Todas esas cosas también Dios nos está mirando. ¿Sí? Oye, nos acostumbramos a que pasamos ya a cualquier restaurante y en 5 minutos menos te dan la comida, y cuando te tarda más de 5, y bueno, ¿esta gente qué? ¿Por qué no se apura? Y no nos damos cuenta que pasaron 5 minutos. Lo que pasa es que teníamos demasiada hambre o demasiada sed. Todas esas cosas Dios está mirando. Y el pueblo renegó en aquel lugar. Y bueno, Dios en su infinita misericordia le dice a Moisés, le muestra un árbol y le dice, ahí está la solución. En el árbol. Cortó el árbol, o no sé si ya estaba cortado, pero le mostró un árbol y lo echó al agua, y el agua se curó y se volvió tomable, potable, ¿verdad? Y el pueblo bebió. Pero ¿sabe qué? Ahí Dios empezó a ver un mal entre su pueblo, que el pueblo siempre reniega por todo. Se cree que nunca va a haber un pueblo que esté súper contento con su presidente, con su líder, con su pastor. Nunca, siempre le va a encontrar algo. Yo por eso aquí les digo, Jehová es su pastor. Porque siempre, el hombre siempre encontrará un defecto en alguien más, en su líder. Y ahí contendió Dios con ellos, dice. Y también les estipuló leyes ahí. Yo no sé, ¿verdad?, qué gran regañada les dio, pero les habló. Y hasta les habló seriamente, porque les habló de enfermedades. Les dijo, las enfermedades que mandé a los egipcios, no las mandaré con ustedes, pero si vosotros obedecen a mis mandamientos y mis estatutos que yo os he mandado. Ahí todavía no había dado la ley. Pero yo estoy seguro que se omitieron, ¿verdad? O no se escribió todo lo que Jehová Dios habló, pero les habló de leyes, de comportamiento, de la manera que debían servir a Jehová, su Dios. Jehová Dios decía, maravilloso, decía, ¿verdad? 3 días antes decían, qué maravilloso nuestro Dios, le serviré todo el tiempo. Y al tercer día, penita va el miércoles, ¿verdad? Ya no quiero ir al templo, ya no quiero seguir. Pero no, debemos ser firmes de corazón. Y ahí en Mara, Dios trató con el pueblo de Israel. Y en su bondad, mire, le dio agua dulce de beber. Maravilloso es el Señor. Qué milagroso es Dios. Muchos dicen que representa el árbol, la cruz que cargó Jesucristo. Porque es ahí donde Dios endulzó nuestra vida verdaderamente. El evangelio trae gozo. Yo lo he visto.
Gente que ha llegado al camino del Señor triste, se alegra. Gente que ha llegado al camino del Señor con problemas mentales, se alinea. ¿Sí? Con problemas de carácter. El Señor alinea nuestra vida en muchas maneras de nuestra vida. Y sabe que cuando hay milagros que casi no se mencionan porque no se ven, pero sí hay sanidades que Dios hace, es del alma y del espíritu y de nuestra mente. ¿Sí? Sí, ahí está Sandiver, mi esposa. Ella no podía dormir con la luz apagada, todo el tiempo prendida. Esos son miedos, esos son temores que Dios cura con su amor. Cuando Jesucristo viene a nuestra vida, toda esa amargura se va. Se tiene que convertir en dulzura. Por eso nuestro tema es de la amargura a la dulzura. Entonces dicen así los que estudian la palabra del Señor, que representaba el madero, la cruz de Cristo. A través de esa cruz nosotros podemos tener vida en Cristo Jesús. Esa agua se convierte ahora en dulce. Por eso debemos ser dulces, no amargos. Que no se diga de nosotros, ahí va a ser cristiano amargado. Sí, que digan, ahí va a ser cristiano amable. Ese sí es un verdadero cristiano. Que lo diga la gente, que no lo digas tú, que digas yo sí soy cristiano, yo sí. No. Testimonio antiguamente, ¿verdad? Era testimonio de 2 personas y que no te incluía a ti. Para que se creyera algo tenía que ser testimonio de 2 personas. Dar testimonio de que verdaderamente eres hijo de Dios. Bueno, Dios mostró su amor ahí, en ese lugar, y maravilloso es el Señor. Él siempre toma el tiempo para enseñarnos. ¿Qué aprendes tú cuando tienes una prueba? A confiar en Dios. A confiar en Dios. Hace una semana y media, ¿verdad? Que le decía a la hermana Cindy por teléfono: Cindy, lo que tú tienes va a pasar y te vas a sentir mejor y vas a pasar la prueba, porque es una prueba, a lo mejor no te has dado cuenta y pasó, ¿verdad? Yo la veo, ella canta libremente, ella alaba a Dios libremente. ¿Se acuerdan cuando oramos aquí por ella? No podía, decía, pero hoy lo hace y pasamos la prueba. ¿Y qué aprendemos? Que Dios siempre estará en medio de nosotros. Lo que pasa es que a veces cuando estamos siendo probados somos los últimos en darnos cuenta. Todo el mundo se da cuenta que estamos siendo probados, menos nosotros. Pensamos que es mi primo que me está molestando. No, está siendo probado. Está siendo probado en tu trabajo, está siendo probado en tu economía, está siendo probado en la enfermedad. Amén. ¿Cómo me costó pasar este dolor? Muchísimo. Pero qué contento me siento hoy. Amén. Después de que pasé eso. Sí, que la alegría de Dios es bonito. Gloria a Dios. Entonces el Señor, después de ahí, les dio leyes y les enseñó muchas cosas. Pero fíjense que después de la prueba, Dios también manda un refrigerio, un oasis. Cuando en el desierto vas, siempre va a haber un oasis para ti, porque Dios prepara todas las cosas. ¿Saben qué es un oasis? Es una parte en el desierto donde está verde, donde hay plantas y donde hay agua. ¿Qué se necesita para vivir? Es comida y agua, ¿verdad? ¿Para qué no necesita el celular? No se necesita el carro. Nada más se necesita comida y agua para poder vivir. ¿Y quién suple todas esas cosas? Nuestro Dios. Entonces el Señor los manda después de ahí, porque no se podían quedar en el mismo lugar. Dios siempre nos va a ir moviendo de estación en estación, y ahora los va a mandar a un lugar que se llama Elim. Esta palabra yo la había escuchado siempre, para mí es conocida porque hay una iglesia que se llama Elim, ¿verdad? Pero Elim fue un lugar en medio del desierto, 12 fuentes y 70
palmeras había en este lugar. Y Dios los mandó ahí, y ahí dice la palabra del Señor que el pueblo de Dios acampó. El pueblo de Dios acampó en Elim. ¿Por qué decía yo? ¿Por qué Dios los tuvo que pasar por las aguas amargas primero y no los mandó directo al Elim, al oasis, al agua, a la sombra? Porque Dios prueba nuestros corazones. Porque Dios necesita saber si tú le dices, Dios, yo te amo, ¿qué es de corazón? O es nada más porque Dios te acaba de hacer un milagro. ¿Sí? Porque Dios prueba nuestro corazón si verdaderamente le decimos que estamos con Él fielmente. No es nada más palabrerío. Dios los pudo mandar directo a las 12 fuentes y 70 palmeras donde estaba verde y bonito. Pero no, primero los pasó por la amargura, por el desierto. Dios siempre es misterioso. ¿Cómo nos trata? Pero Él tiene siempre el plan perfecto para nuestra vida. ¿Sabe que somos lo que hemos vivido? Somos lo que hemos vivido. ¿Cómo vas a saber tú de una enfermedad si no la has pasado? ¿Verdad? ¿O cómo sabes tu trabajo si no un día empezaste de ser ayudante de plomero, verdad? Y ahora eres plomero. Entonces es necesario pasar por la necesidad para cuando a alguien tú le digas, ¿sabes qué? Dios quita el estrés, Dios quita la ansiedad, Dios quita la depresión. Yo le puedo decir a la gente así, que Dios cura la depresión, la desesperación de mente. Créanme, hay gente en este país que se está muriendo de depresión. Es más, lo que yo no entiendo es por qué los niños dicen que se están muriendo de depresión. Es lo que yo no entiendo. Pero son los últimos tiempos finales, ¿verdad? Y se verían tantas cosas. Pero ¿cómo sabremos si Dios no nos pasa por la prueba? Entonces cuando estemos en la prueba no reneguemos. Digámosle, Dios, yo quiero aprender de ti. Prueba mi corazón, decía el salmista. Y mira si a lo mejor ahí hay iniquidad. Si hay pleito, pues. A lo mejor ahí hay algo que te estorba a ti, oh Dios. Te lo entrego. Amén. Y ahí en ese lugar yo decía, Dios, ¿por qué 12 fuentes? En ese lugar donde acamparon ellos, fue planeado por Dios. Dios específicamente creó ese lugar porque sabía que el pueblo de Israel ahí se iba a refugiar. Pero ¿por qué decía yo 12 fuentes? ¿Dónde he visto ese número? Y veamos la palabra del Señor ahí en Apocalipsis 21. 12 significa y representa el sello de Dios. Apocalipsis 21, 6. Y hay muchas partes de la Biblia,